¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos como invitada especial a Gaby Batocleti. Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? Me da muchísimo gusto acompañarte. Gracias, Gaby. El gusto es mío. Gaby, sé que tienes una trayectoria impresionante en el fútbol y tú, no solo tú, sino que toda tu familia, pues tu esposo, tus hijos, tu papá y demás. Me gustaría saber cómo inició tu historia en este bello deporte. Bueno, esposo ya no es ex esposo, pero Ah, sí ok. nos tocó esa parte también vivirla por ahí. Pues empieza en el regazo de mi papá viendo los pocos o el único partido que se transmitía en la televisión en ese entonces, porque después cuando me tocaba ir era a verlo, ¿no? Tuve la bendición de tener un papá que no era el típico que te decía que no podías opinar o que no podías ver o que no podías preguntar. Entonces, creo que esa fue una muy bonita manera de incursionar en este deporte, ¿no? Con alguien que te explicaba o que compartía tu pasión contigo. Entonces, creo que definitivamente fue de la mano de mi papá. Ok, perfecto, Gaby. ¿Y recuerdas cuándo tocaste el primer balón? ¿Cuándo iniciaste a jugar? No, yo la verdad para jugar soy muy, muy mala. Entonces jugué en la prepa, pero la verdad es que no, o sea, futbolísticamente hablando, deportivamente hablando, no soy muy buena en los deportes de conjunto. Soy muy competitiva, entonces por lo general los roces llegaban inequívocamente, así que destaqué siempre en gimnasia olímpica, que fue el deporte en el que estuve muchos años. Realmente para jugar no me considero muy buena. O sea, cumplidora sí, pero destacada no, para nada. Ok, ok, Gaby. Y, o sea, ¿cómo inicia tu pasión por la gimnasia? Digo, no sabes aparte de ti. ¿Fue algo que desde niña hiciste? ¿Tuviste muchos años ahí? Sí, aquí en el ESGA, que se llamaba, donde ahora está la Facultad de Organización Deportiva, la FOD, antes era el gimnasio. Entonces mi hermana y yo íbamos ahí y representábamos ahí a la universidad de alguna forma, porque no había un equipo per se, pero ahí era donde entrenábamos prácticamente todos los días de la semana. Y pues ahí nos tocaba competir, nos tocaba que siempre estuvieran nuestros papás ahí apoyándonos, mi mamá y mi papá, sobre todo mi mamá, pero mi papá siempre que podía también estaba ahí acompañándonos. Y después, bueno, tuve por ahí con el papá de mis hijos varias academias de fútbol y siempre estaban mis papás también ahí apoyando porque estaban obviamente también sus nietos. Mi mamá se pone muy nerviosa, entonces trata de no ir si pregunta el resultado y estar pendiente del partido, pero no asiste tanto como asistía con mi hermana y conmigo. Se pone muy nerviosa, ya no lo disfruta tanto. Ya le sufrió muchos años, yo creo. Sí, sí, sí. Entonces, tu mamá también le gustaba el fútbol. Eh, Gaby, Yo creo que le gustaba porque se casó con un futbolista y entonces, pues tienes que apoyar, ¿no? Mi mamá conoció a mi papá en Racing Club, mi mamá era socia del club, mi papá era jugador del club y ahí es donde ellos se conocieron y donde empezaron su vida juntos. dale, Gaby. Gaby, y preguntarte, bueno, después de la prepa, ¿qué vino para ti? ¿Cuándo te empezaste a enganchar más en el fútbol? Que por lo que veo nunca fue tanto en el ámbito de ser jugadora, sino que a lo mejor en otros ámbitos. Sé que en comunicación, sé que tienes tu academia con el nombre de tu papá y no sé si de alguna otra manera estás involucrada también. Pues empecé a estudiar ciencias de la comunicación y me decanté por el periodismo deportivo y ahí es donde hice la especialidad. La realidad es que cuando terminas la prepa te planteas qué quieres estudiar, o sea, para qué eres buena, qué no quieres volver, o sea, alguna materia de la que no quieres volver a saber nunca, que ya dices ya, o sea, termino el tronco común y ya. Y definitivamente mis top tres eran matemáticas, química y física, yo no soy buena con los números. Entonces, está entre leyes y comunicación pues me fui obviamente a la comunicación deportiva, ¿no? También la realidad es que cuando yo me gradué o cuando yo estaba más joven, pues no había el auge que hay del fútbol femenil en este momento. Tal vez si yo lo hubiera entrenado más, si hubiera habido academias, tal vez, pero la verdad es que
nunca me gustó en ese sentido y yo veía como, por ejemplo, los hijos de los compañeros de mi papá, que por ahí jugaban en la escuela y cosas así, pues les tocaba vivir cosas no tan agradables por no ser tan buenos como sus papás. Entonces yo creo que tal vez por eso disfrutamos que mi papá nada más tuviera niñas, ¿no? Porque aparte mi papá quería niñas, mi papá siempre, y yo creo que por eso fue campeón con Tigres Femenil, era alguien que disfrutaba mucho trabajar o se le daba mucho trabajar por el carácter que él tenía con mujeres. Entonces, digo, la realidad es que tal vez si hubiera habido en aquel entonces, pero no existía, me hubiera decantado un poco más por jugar. Jugué en la liga de aquí de Casabella, en San Nicolás, fútbol rápido. O sea, sí lo hice, pero realmente no me llamaba tanto la atención como ser parte del fútbol de esa manera. Creo que como comunicadora podía y puedo, sigo pensando que podemos ayudar y abrir puertas para muchas más que sí tienen realmente un talento intrínseco, no como yo, que lo tendría que haber trabajado. Entonces creo que desde la trinchera donde estoy puedo colaborar un poco más. Vale, Gaby. Gaby, preguntarte, ¿en qué lugares has trabajado en cuestión de la comunicación? Y si siempre, bueno, si siempre has tenido como pues la oportunidad de tener un trabajo o ha habido ese momento en el que has tenido que tocar un montón de puertas, te las han cerrado y has batallado un montón pues, para encontrar. No es Ah, sencillo, mira, la realidad es que tampoco había, cuando nosotros iniciamos, no había tampoco mucho. Yo arranqué haciendo mi servicio social en Club Tigres, que fue la temporada que se vendieron más abonos, fue la primera vez que rompimos récord, pero en una época en donde no es como ahora. O sea, en una época en donde tenías que ir a las empresas, que ofrecer los abonos, era muy distinto a como es ahorita que tú en redes sociales activas tu abono y ya lo tienes, era muy, muy distinto. Cuando terminé el servicio social ahí, me fui a TV Azteca, estuve en el área de deportes con Lacho Gutiérrez, estuve con lo mejor de la jornada, se llamaba el programa, y después estuve con el licenciado Guillermo Martínez, que después fue presidente de Tigres y actualmente seguimos teniendo una muy bonita amistad, tanto con Lacho como con Memo. Este, ahí estuve en fútbol a la carta con él y después estábamos en la barra deportiva, ¿no? Haciendo todas las entrevistas de color, porque como les comentaba, pues eso era lo que se nos permitía hacer en ese momento. Y después estuve, y por ejemplo, actualmente estoy en Televisa Monterrey, en Pasión Futbolera, me integré hace poco. Hay otro proyecto ahí en puerta, pero todavía no se puede comentar mucho de ese proyecto. Tentativamente en 2 semanas, una semana más, yo creo que ya se va a poder hablar del mismo, todo ligado al fútbol. Estuve también bueno, estoy en Televisa Monterrey, entré también en algún momento en servicio social. Estuve en las estaciones de radio, bueno, estoy en Canal 53, ahí tengo 5 años prácticamente ya en la barra deportiva y en un programa que se llama Fútbol, Ciencia y Pasión, que es un programa que inició el profe Roberto Gadea, que estaba mi papá también. Estoy con Erika Gadea ahí. Estamos miércoles y viernes. Después en radio estuve en la FB del fútbol, estuve en RG La Deportiva algún tiempo también. Prácticamente creo que he estado quitando, yo creo que el Canal 28, creo que he estado en todos los medios de aquí de Nuevo León y estoy en Posta Deportes, que es una plataforma que genera contenido bastante interesante y yo estoy en 360 Femenil con Toño Nelly, que también estamos juntos ahí hablando del fútbol femenil y pues en el streaming de Tigres Femenil, que es donde tenemos ya bastantitos años. Transmitimos por Facebook de Tigres Femenil los partidos obviamente, de Tigres Femenil y también en la sub-19 también se transmiten esos partidos. Así que, pues en tu DN también, prácticamente creo que en todos los medios, al menos de Nuevo León, seguro, quitando el canal 28 y después yo creo que sí he estado algún tiempecito, ya sea en servicio social o trabajando de manera formal en los medios, creo que he estado en todos. ok, Gaby, pues veo que tienes una trayectoria impresionante como periodista. Ujú. Yo creo que no cualquiera la tiene, ¿no? Y quería preguntarte, ¿qué es lo que sientes que, bueno, que te ha abierto tantas puertas? ¿Qué es lo que sientes que te ha dado tantas oportunidades? ¿Cómo has logrado todo eso? Porque la verdad es que no cualquiera puede.
Yo creo que me gusta mucho mi trabajo, amo lo que hago. La verdad es que cuando yo tomo un proyecto es porque realmente hay alguna parte que a mi cabeza y a mi corazón la convence de que puedo hacer una diferencia o de que puedo hacer algo distinto. Creo que soy muy responsable, soy puntual, algo que por ahí las nuevas generaciones no entienden mucho, no todos, algunos. Como que crecimos en una generación en donde las cosas nos costaban muchísimo trabajo, entonces atesorabas lo que conseguías y yo creo que eso ha sido fundamental. Muchísima gente pensaría que es el apellido, pero lamentablemente para nosotros que lo tenemos y que con mucho orgullo lo tenemos, obviamente, a veces es más complicado tener un apellido. La gente cree que es más fácil, pero no es cierto, es al contrario porque al final de cuentas siempre que ganas algo no te dan el mérito a ti, siempre o sea, te dicen que es por con quién estuviste casada o por de quién eres hija o por de quién eres mamá. Para las mujeres esa lucha de identidades es complicada porque pasas de ser la hija de a ser la esposa de, a ser la mamá de y entonces es un camino en donde la identidad te cuesta un montón, ¿no? Sobre todo si no eres, si no tienes confianza en ti misma. No es el caso, pero sí he tenido colegas que han batallado muchísimo con ese asunto y yo lo que trato es, lo que hago, lo hago con mi mejor esfuerzo. Sé que a veces pueden salir las cosas bien, a veces no salen tan bien o no coincide mucha gente con lo que tú piensas o haces, pero al final de cuentas el fútbol, como muchas cosas en la vida, es de perspectivas y yo la perspectiva que tengo, pues obviamente me tiene que agradar a mí, no le tiene que agradar a los demás y creo que eso pues nos ha llevado a tener tanto tiempo ya dentro de los medios de comunicación, que tampoco es fácil. Ok, Gaby. No, pues ahora sí que totalmente de acuerdo. De hecho, tengo una amiga en Guanajuato, aprovecho para mandarle saludos, Chantal Torres, que está casada con un buen amigo también. Y ella pues me contaba también mucho, ¿no? De su trayectoria, que pues también la ha tenido muy difícil y qué pasa que cualquier cosa que logra igual, que es lo que dicen, porque estás casada con él, porque desafortunadamente yo creo que es un poco más complicado esa parte. Eh, por ejemplo, ahora se me viene a la mente Santi Jiménez, ¿no? Yo cuando debutó, yo recuerdo que siempre pensaba que porque era hijo del Chaco, y yo lo digo yo mismo llegué a decir eso, ¿no? Y no es cierto, fíjate lo que está haciendo ahora. No sé cuál sea tu opinión al respecto cuando, bueno, por ejemplo, es el hijo de un futbolista, ¿no? Y va a debutar, no sé, a lo mejor el hijo de Cristiano Ronaldo. ¿Cómo crees que sea pues, la situación emocional de esa persona cuando, pues a lo mejor se llega al fútbol profesional? O sea, ¿cómo crees que él se sienta? Porque siento que cualquier logro que tengan a veces va a ser insuficiente para las personas, obviamente no para él, porque no dejan de juzgar y de pensar que todo es por su familia, ¿me entiendes? Mira, yo creo que eso depende mucho de cómo lo manejen los papás. Yo aquí que tengo dos jóvenes que están en fuerzas básicas, esa es una constante. Gabriel tiene 15 años, está en fuerzas básicas de Tigres, Nahuel tiene 18, está en fuerzas básicas de Rayados. Ya partimos con Nahuel en por qué está en fuerzas básicas de Rayados, pues simplemente por el hecho de que ahí le abrieron primero las puertas. Y si lo tuviera en Tigres, le dirían exactamente lo mismo que le dicen a Gabriel, que está acomodado por el abuelo, cosa que jamás sucedió. Nahuel tiene ya prácticamente 7 años en el Club de Fútbol Monterrey. Hizo su proceso desde piloto, sub 13, sub 14, sub 15, todas las sub. Ahorita está en la 18. Ya lo debutaron en la 23 y ya ha estado entrenando con el plantel de primero. Ahí obviamente no pueden decir que fue el abuelo porque pues es el acérrimo rival de Tigres donde el abuelito es donde destacó, ¿no? Pero entonces ahí es por palancas, porque el papá hizo ahí también sus fuerzas básicas y también tuvo un vínculo. No en ninguna de las dos. Y en el caso de Gabriel, pues está aquí por el abuelo, ¿no? En determinado momento. Pero bueno, tiene 5 años también estando ahí. El abuelo falleció. No, miento, Gabriel tiene desde el 2018. Eh, ya tiene 6, va para 7 años de estar ahí. El abuelito tiene 4 años de fallecido, entonces yo creo que si hubiera sido una palanca o un favor, pues ya hubiera salido del club si hubiera sido por eso. Te tienes que aguantar desde los comentarios de tus compañeritos hasta los comentarios de los papás de los compañeritos que ni siquiera saben quién era el abuelo, porque pues es una generación totalmente distinta de cuando mi papá fue jugador. Entonces,
creo que con mis hijos siempre lo hemos manejado de esa manera. Yo siempre les he dicho que para mi hermana y para mí, cuando empezaban estas cosas de ganabas una competencia aquí en México y decían, sí, pero es porque es la hija de, y ibas a Estados Unidos a competir y decían, oye, es muy buena. Entonces, realmente tiene mucho que ver. A nosotros, mis papás siempre nos inculcaron, mi mamá hasta la fecha, que todo lo que hagamos tenemos que dar nuestro mejor esfuerzo, sin importar cómo te llames, de dónde vengas, nada. Si quieres ser barrendera, tienes que ser la mejor barrendera o trabajar para ser la mejor barrendera. Entonces, eh, creo que tiene mucho que ver cómo lo lleven. Yo a Santi lo conozco, el Chaco jugaba con el papá de mis hijos en Veracruz, yo a Santi lo conozco desde muy, muy chiquito. Siempre ha sido muy responsable, muy profesional y es muy injusto las comparaciones, porque hoy por hoy me van a decir que el Chaco lo llevó a jugar en Europa. No, a lo mejor te compro que dijeran que él estaba en Cruz Azul porque el Chaco, pero ¿y ahora qué vamos a decir? Entonces, la realidad es que los hijos de los futbolistas siempre tienen, obviamente, esa sombra y tiene mucho que ver la mentalidad con con la que los criemos los padres de familia, ¿no? Los míos ya saben que pueden cargar con el apellido o con sus apellidos de una manera en que le van a sufrir o lo pueden llevar con mucho orgullo. Creo que mi hermana y yo lo hemos llevado con mucho orgullo y creo que mis hijos hasta ahora los llevan y los representan con mucho orgullo. Es trabajar mucho en la mentalidad. Creo que la gente habla porque tiene la boca muy desocupada la mayor parte del tiempo, pero ellos tienen que creer en su trabajo. Obviamente sí es mucho más complicado, pero bueno, es lo que ellos eligieron ser. A mí, si quieren ser veterinarios, químicos, farmacobiólogos o futbolistas, al final de cuentas, como mamá, a mí me toca apoyarlos, hablarles desde mi experiencia, obviamente. Y bueno, ambos están eligiendo este camino y ya saben cómo es, porque lo vivieron, obviamente, con su papá, luego lo vivieron también con su abuelo, lo viven hoy conmigo. Y al final de cuentas es parte de la mentalidad que tenemos que formarles nosotros para ellos, no por ser hijos de o nietos de, sino porque la vida es así de complicada y siempre va a haber quien te critique, pero también dándoles a entender que el que te critica es alguien que no está haciendo las cosas mejor que tú. Entonces, tomar las cosas de quien vienen creo que sería un buen principio. Totalmente de acuerdo, Gaby. Dices dos cosas que para mí, bueno, son importantes, ¿no? Sobre las personas que critican. Una es que pues a lo mejor no están ocupados en sus metas, no están trabajando, no están haciendo nada importante. Y la otra es que pues obviamente alguien que es mejor que tú, yo creo que no tiene necesidad de criticarte. Eso es, como se dice, es una realidad. Ni Gaby, necesidad ni tiempo, aparte, Diego, porque la realidad es que cuando tú más ocupado estás en mejorarte a ti mismo, menos tiempo tienes para criticar a los demás. Yo la verdad es que en todo lo que hago trato de buscar como una referencia de a mí me gustaría hacer o me gusta que ella hace esto o que aquel hace lo otro, porque no nada más tomas ejemplos como mujeres, tomas ejemplos en general para ser mejor en tu carrera. Y yo creo que mientras más ocupada estoy en mí, menos me preocupo por los demás. Y yo creo que es uno de los mejores consejos que a mí me han dado. Si tú estás ocupada en lo tuyo, la verdad es que lo que hacen los demás, si tienes tiempo de mirarlo, de admirarlo, de decir, ay, a mí me gustaría o decir, jamás haría eso. Pero mientras más ocupados estamos mejorándonos a nosotros mismos, menos tiempo tenemos de ver lo que hacen los demás. totalmente de acuerdo, Gaby. Eh, yo creo que entre más conectados estemos con nuestras metas, con nuestros objetivos o pues ayudando a las personas en lo que tú quieras, pero cuando estás trabajando no vas a estar criticando a las personas. Yo me No, hice, además, saber, Diego, también que sí, mientras trabajo en mí, más mejoro yo. Y, y al final de cuentas no tenemos tiempo, o sea, todo se va sumamente rápido. Las oportunidades se van rápido, los momentos se van rápido, las personas se van rápido. Entonces, mientras más rápido aprovechemos las oportunidades que tengamos y al final del día competir nada más con nosotros mismos, creo que los resultados son mejores. Siempre con nosotros mismos, nunca con los demás. totalmente, Gaby. Y aparte, mira, yo creo que de la forma que sea, es difícil a veces que el entorno te aplauda, como dices, ahora pues mm, a lo mejor ustedes les ponen esa excusa, a lo mejor otras personas les van a poner otros pretextos, otras excusas. Al final de cuentas, las personas que no tienen cosas que hacer o que simple y sencillamente por la razón que sea no lograron cosas que querían, pues obviamente las personas que sí las logran las van a criticar de una manera o de otra.
porque es lo único que les hace como levantar su ego, ¿no? Es la única manera como decir, él lo logró por eso y yo no lo logré porque yo no tuve esa suerte que él tuvo. Bueno, pues no podemos cambiar eso, ¿no? Gaby, preguntarte, ¿cuál es el momento más difícil que has vivido en tu vida? Yo siento que todas las personas tenemos como un momento muy complicado en el que cambiamos para bien. ¿Sí se me escucha? Sí, sí. Te perdí un poquito, ahorita te Ah, escuché para bien, pero lo anterior no, si me puedes ah, repetir, sí, es que me pareció que mi internet estaba inestable, por eso. no te preocupes. No, te decía que cuál es el momento que tú consideras que has vivido más difícil en tu vida, porque yo creo que todos tenemos como ese momento donde nos pasó alguna cosa, digo, a veces son muchas, ¿no? Pero como algo que nos dejó muy marcado y nos hizo cambiar para bien. No sé si tengas alguna cosa, dos, tres cosas que digas esto, a mí me fue pues formando como persona, formando un carácter, una personalidad más fuerte. Mira, sin duda la pérdida de mi papá. Yo creo que he tenido una vida muy, muy bendecida, he tenido muy pocas pérdidas que me hayan marcado o muy pocas pérdidas importantes, pero sin duda, pues la pérdida de alguien con quien compartía no solo mi vida, sino trabajo, un montón de momentos. O sea, mi papá era mi papá y aparte teníamos una muy buena relación que nos costó muchos años tener una buena relación. Cuando yo llegué a la adolescencia chocaba muchísimo y a veces hasta hacía cosas adrede para que se enojara y cosas así, ¿no? Cosas que haces de joven. Pero de grandes pudimos tener una muy, muy buena relación hasta su último día y creo que eso me impulsó a tratar, lejos de muchos legados que mi papá dejó y lo estaba platicando hace ratito con una persona del club, creo que cumplió su propósito de vida que era dejar huella en la gente. Y yo creo que eso no en el fútbol. Creo que mi papá como futbolista dejó muchas cosas muy bonitas, muchos récords, muchas cosas de las que la gente, y se le agradece que la gente sigue hablando, pero como ser humano, cuando él falleció nos enteramos de un montón de gente a la que ayudaba, gente que te hablaba y te decía, gracias a tu papá yo tuve una carrera, gracias a tu papá yo hice esto, gracias a tu papá esto, lo otro, daba muchas conferencias, daba muchas pláticas motivacionales. Entonces yo creo que esa es la parte que yo quiero perpetuar de mi papá, el hecho de ser buena persona. Obviamente no todos van a opinar lo mismo, pero el objetivo mío siempre va a ser ese, el tratar de dejar algo positivo en cada persona que Dios pone en mi vida. Y yo creo que eso me marcó. Obviamente uno siempre quiere ser buena persona, pero como cuando mi papá se nos adelantó en el camino, nunca, de verdad te lo juro, Diego, y te lo juro por él, que es para mí lo más importante junto con mis hijos, nunca nadie se acercó a decirnos, tu papá fue muy mala persona, tu papá hizo esto, al contrario, todas las cosas que nos han llegado y que nos siguen llegando siempre son buenas. Entonces, mi meta, digamos, sería tratar de emularlo en ese sentido, no dentro del fútbol ni dentro de los medios de comunicación, pero yo creo que si mucha gente habla bien de la huella que yo dejé en su vida, creo que esa para mí hoy es una premisa. Perfecto, Gaby, me parece muy bien. Y Gaby, preguntarte, ¿qué es lo más lindo que te ha dado el fútbol? ¿El mejor recuerdo, o no sé, dos, tres, cuatro recuerdos que más te hayan Pues al final de cuentas, vivido? muchos, son muchos. No podría decirte uno en específico. Ahora, el más importante, sin duda, pues es el haber conocido al papá de mis hijos y tener a mis hijos el día de hoy, ¿no? Mi familia, definitivamente es eso. Eh, Mis hijos hoy por hoy para mí son mi mejor, o sea, son mi mayor orgullo, son lo más importante que tengo. Día a día salimos adelante. Obviamente como adolescentes pues chocamos en muchísimas cosas y a mí me tocó también, cuando fui adolescente, también ser el dolor de cabeza de mis papás y también que mis papás fueran mi peor pesadilla. Y hoy por hoy pues yo soy la peor pesadilla de mis hijos porque pues yo soy la que les está atrás, la que lleva, la que trae, la que regaña, la que está en el día a día y definitivamente si tuviera que elegir un momento sería ese. Otro, pues mi carrera. Yo la verdad amo lo que hago, tanto dentro de los medios de comunicación como visora de Academias FIFA Femenil. Amo trabajar con las niñas. Me encanta esta parte en donde
se sienten con la confianza de compartirte no solo momentos de deporte, sino momentos donde, salud, sino momentos donde Gracias. pues, te tienen la confianza de contarte algo que les preocupa, algo que creen que tú les puedes ayudar y les puede servir de algo, o sea, que te vean como alguien a la que le pueden llamar por teléfono y decirle, profe, ¿sabe qué me pasó esto? Nos pasa incluso, y con Vane lo platicamos la vez pasada con Alexa por ahí, te llaman para contarte situaciones eh, fuera del fútbol. Profe, pasó esto en la escuela, oiga, profe, es que sabe que este muchachito me habló y pasó esto, oiga, profe, sabe que es que siento que me están acosando. Entonces, el hecho de que tú seas importante en la vida de alguien más y que hayas dejado esa huella, creo que es algo también muy bonito de lo que el fútbol me ha dado y de lo que le tenemos que regresar, porque al final de cuentas la vida es dar y recibir, ¿no? Y siempre estamos con esa firme idea. El ver debutar, por ejemplo, a niñas que pasaron por el proceso que nosotros tuvimos en Academia Femenil, eh, niñas que trajimos de la academia que teníamos en Ciudad Victoria, hoy una está con una beca completa deportiva jugando en una universidad de Estados Unidos, obviamente me llena de emoción. Una de las niñas que vino conmigo también a vivir tenía 13 años, hoy ya tiene 18, es capitana de la categoría sub-19 de Tigres, lo está haciendo muy bien. Entonces son cosas que al final de cuentas, aunque ellas no vengan y te lo agradezcan o te lo digan, tú sabes que fuiste parte del proceso y no solo deportivamente hablando, o sea, son niñas que vivieron conmigo, son niños que vivieron conmigo, entonces, pues esas cosas te llenan de emoción porque al final de cuentas lo mucho o lo poco que pudiste hacer les ayudó a ellos a cambiar el trayecto o el rumbo que a lo mejor les hubiera llevado la vida si se hubieran quedado donde estaban viviendo o con las situaciones que estaban observando, así que creo que esas serían las más importantes. Ok, Gaby, pues gracias por compartirlas. Pues Gaby, la verdad me ha gustado muchísimo esta entrevista, esta plática. Espero todos los que lo vean la hayan disfrutado. Espero que a ti también te haya gustado. Claro que sí. Y antes de despedirnos, quisiera pues hacerte una última pregunta. ¿Qué le dirías a las personas que quieren vivir del fútbol? Ya llámese futbolista, periodista, entrenador, psicólogo deportivo, en lo que sea, que quieren estar en este ámbito del fútbol. ¿Qué les dirías? Mira, no solo para las personas que quieren estar dentro del fútbol, Diego, la vida no es fácil, entonces hay que luchar siempre por lo que queremos y si nos cierran 50 veces la puerta, pues la abrimos 51 veces. Yo creo que es consejo de vida, me lo dieron a mí, yo se los doy a ustedes. El fútbol no es un medio fácil. Yo sé que mucha gente lo hace ver o se imagina que es muy sencillo y que teniendo palancas y que conociendo a alguien, no es cierto. Yo conozco una cantidad infinita de gente que tenía palancas y sí, al principio les ayudaron, pero después cuando ven que no tienes talento, pues las palancas se acaban, ¿no? La palanca llega de un punto a un punto. Eh, no es fácil, insisto, pero al final de cuentas, si es lo que te apasiona, si es lo que te hace vibrar, si es lo que te hace reír, si es lo que te hace compartir, conocer gente nueva, yo creo que no te tienes que dar por vencido. Insisto que no es solo en el fútbol. Si es cualquier otra tu pasión, pues hay que remarla, pero créanme que después de los años de trabajo llega un momento y tú te das cuenta de ese momento cuando llega y tú dices, esto es por todo lo que yo batallé. Entonces, creo que te quedas contento contigo, con tu esfuerzo, con tu lucha. Te reconoces y te aplaudes que no te diste por vencido, sobre todo cuando pues tienes personas para las que eres un ejemplo, en este caso para mí mis hijos. Entonces, para mí eso es lo más gratificante. El que mis hijos vean que para mí no es fácil y que se cerró una puerta y mi mamá fue y buscó abrir una ventana, eso les enseña a ellos que a lo mejor este torneo pues no tuvieron muchos minutos, pero dicen, bueno, si mi mamá no se dio por vencida, pues yo tampoco y sigo entrenando y sigo buscando y si no es este equipo será otro y si no es esta carrera pues será otra y a lo mejor pues yo ya viví del fútbol lo que tenía que vivir, a lo mejor ahora me toca ponerme a estudiar. La realidad es que no nos tenemos que cerrar, muchas veces Diego también hacemos mucho eso, es empecinarnos en que tengo que trabajar aquí y aquí tiene que ser y yo ya me vi trabajando aquí y a lo mejor no, a lo mejor la vida te dice, ¿sabes qué? No es esa puerta, es esta. Entonces, tener la mente también abierta, hay un mundo de posibilidades y los sueños a veces se van transformando y pues hay que tener esa apertura, hay que fluir con lo que la vida y con lo que Dios nos presenta y tratar de sacarle el mejor,
provecho posible, obviamente tratando de hacer las cosas como corresponden y siempre dejando un buen ejemplo, que eso también es muy importante. Ok, Gaby. Pues muchísima sabiduría en tus palabras. Gracias por compartir. Me la han pasado, no crean que es mía, pero creo que en la vida sí tenemos o tenemos la visión o elegimos tener maestros de vida y la verdad es que yo he tenido muy, muy buenos. Así que ojalá que les sirva el dato y te agradezco, Diego, la invitación. Siempre que se pueda, encontramos un momentito para poder compartir lo que a lo mejor a uno le ha tocado vivir y compartir estas experiencias, pues a lo mejor a otros les ayuda a cambiar un poquito la perspectiva o les ayuda a tomar mejores decisiones. Entonces, siempre que podamos, pues cuenten conmigo. Vale, Gaby, no, pues muchísimas gracias. Yo espero que en un futuro haya por ahí una segunda parte. Ojalá que sí, ya saben que yo soy materia dispuesta. Gracias.